Ok, buenos días niños, bienvenidos a la clase de taller del lector. Estamos en la unidad 2, semana 1. Voy a leer nuevamente Después de la lluvia, mientras ustedes me siguen a medida que voy leyendo. Después de la lluvia. Hubo una vez un bosque maravilloso, lleno de luz, en el que vivían toda clase de animales. Un día de repente comenzó a llover, y cada día llovía más y más. Tanto y tanto llovió que los animales tuvieron que refugiarse en la montaña más alta del lugar. El agua los rodeaba y no dejaba de subir, así que para resguardarse decidieron meterse en una cueva. Y de repente dejó de llover. A las pocas horas algunos animales comenzaron a sentir hambre. Entonces pensaron que alguien debería salir a buscar comida. El zorro también. El zorro, bien dispuesto, se ofreció, pero el oso era el más grande y el más fuerte de todos. Debía ir él. Más tarde los animales tuvieron sed, pero aún era peligroso salir. El zorro se volvió a ofrecer. Los demás rechazaron de nuevo su propuesta y un grupo de flamencos partió por agua. Después los animales se organizaron y repartieron los trabajos para poder vivir en la cueva. Todos tenían una tarea, todos menos el zorro, al que no le dejaban hacer nada. Bueno, cuando nosotros estamos leyendo, niños, en esta primera actividad que vamos a hacer, es que vamos a identificar unas palabras con hiato. ¿Cuáles son esas palabras con hiato? Es lo que tienen la terminación con la i acentuada ya, ya. Entonces vamos a leer la primera oración del primer párrafo, enfatizando la palabra vivía. ¿Cuál palabra tiene el hiato ia? Vivía tiene el patrón ia. Hay una palabra en la segunda oración que tiene el mismo patrón. Entonces, aquí tenemos la primera oración. Hubo una vez un bosque maravilloso, lleno de luz en donde vivía toda clase de animales. ¿Ok? Vamos a leer la última que está acá. Y cada día llovía más y más. Y aquí un día de repente comenzó a llover. Entonces en cada una de estas oraciones estamos viendo que hay palabras con hiato. ¿Ya sabes cuáles son? Sí, tenemos día y llovía. ¿Ok? Ok. Hoy vamos a trabajar un poco más sobre el género de ficción. Después de la lluvia es una fábula acerca de un zorro que afrenta algunos retos. ¿Okay? Una fábula es un tipo de ficción que nos enseña una lección. En casi toda la fábula los personajes son animales. Como es ficción, la historia contiene elementos llamados personajes, escenarios y trama. Las fábulas enseñan lecciones, destacan las debilidades o defectos de las personas. A veces hay diferentes versiones de la misma fábula, en culturas completamente diferentes. Estos se llaman cuentos de versiones múltiples. Si bien hay muchos tipos de ficción, incluyendo el género que estamos leyendo hoy, que es el género de la fábula y de ficción, la mayoría de los textos de ficción comparten cualidades similares. Vamos a ver más o menos aquí cuáles son esas cualidades similares que comparten estos cuentos. Nosotros como lectores debemos aprender a identificar y comprender los diferentes elementos. Aquí están los elementos de la ficción. ¿Ok? Hoy vamos a trabajar para reconocer los elementos de ficción y comprender cómo los usan los autores para desarrollar personajes interesantes y contar grandes historias. En la primera página de la historia, el autor presenta muchos elementos de ficción. Vamos a ver. Hubo una vez un bosque maravilloso. Nos está dando el escenario. Y nos dice, aparte de dónde está sucediendo el cuento, cómo está el día. El día de repente comenzó a llover.
Ya hay unos elementos de ficción que hay allí. Hay un escenario. Muy bien. En el segundo párrafo podemos ver que nombran ya los personajes, animales. ¿Ok? Los personajes que tenemos son animales. Entonces tenemos que el escenario es dónde y cuándo se desarrolla la historia. ¿Dónde? En el bosque. ¿Cuándo? Un día lluvioso. ¿Ok? Personajes, las personas animales de la historia. En este caso tenemos animales. Ok, conflicto, es desafíos que las personas enfrentan, que también puede ser problemas que los profesores están enfrentando a los personajes. ¿Tenemos conflictos en este cuento? Sí, sí tenemos. Tenemos un gran desafío y ya lo estuvimos conversando ayer. El desafío era que estaba subiendo tanto el agua debido a la lluvia que los animales tenían temor de que se podían inundar allí y subieron para eso, a la montaña, a resguardarse en la cueva. Ok, entonces otro elemento de la ficción también es el trama y está compuesta por los sucesos principales de los principales sucesos de la historia. Por lo menos uno es que estaban y de repente comenzó a llover. Luego subieron a la montaña, ¿ok? Luego tuvieron hambre. ¿Están viendo? Ahí está pasando varias cosas que son bien importantes para que en la historia tenga sentido. Y el conflicto generalmente se resuelve cerca del final. Esta es una historia en dos partes. Así que tendremos que esperar hasta mañana para ver qué pasa. La mayoría de las historias de ficción también tienen un tema, un mensaje o lección de vida. Ah, vamos a ver qué lección de vida nos va a enseñar este cuento. Entonces, niños, tenemos pendientes unas actividades en Schoology, ¿verdad? Entre ellos está identificar los personajes y el escenario. ¿Ok? Bueno, amigos, sigan con sus actividades en Schoology. Nos vemos.